arranca pues su programación de la risoterapia de Natura Vital. Es hora por Natura Vital. No hay nada que hacer, extraordinario, doctor. Doctor, son maestros y lo máximo. Se comienza la chamba. Salvador Otoya, una vida al ritmo de la radio. Pulso Informativo visitó las instalaciones de Radio Moderna para conversar con una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión, Salvador Otoya, mejor conocido como el Lechucero. En esta charla, el experimentado locutor nos llevó a un recorrido por la historia de la radio en el país, desde sus primeros pasos en Radio Goicoechea hasta la consolidación de Radio Moderna. Salvador Otoya nos relató sus inicios en la radio, marcados por una tradición familiar en la locución. Don Juan Pablo Goicoechea es uno de los pioneros de la radiodifusión en el Perú. Después de Radio Nacional, don Juan Pablo Goicoechea era un ingeniero electrónico y entonces hizo su transmisor. Esto lo sé por la historia, ¿no? Por mi familia, son 3 generaciones ligadas a la radio. Mi tío Juan Silva Villacorta, gerente de Radio La Crónica, mi hermano Edmundo Otoya Silva, también locutor que ya fallecido. Y entonces, como digo, conozco de la radio porque he bebido de las experiencias de esas 3 generaciones, ¿no? Bueno, yo soy la tercera. Con el tiempo, Radio Central evolucionó hasta convertirse en la actual Radio Moderna, un espacio que sigue vigente en la escena radiofónica. Don Juan Pablo Goicoechea se fabricó un transmisor, creo que era de 1 kilo, en amplitud modulada, muy rudimentario todo, pero la radio se llamó Radio Goicoechea. Después ya vinieron sus hijos y entonces, por la ubicación que le dio la Dirección de Telecomunicaciones en el dial, en el centro del dial, 930 kilociclos, le cambiaron de Radio Goicoechea, le pusieron Radio Central. Recién a partir del año 1977, cuando nosotros, un grupo de locutores que nos habíamos hecho y habíamos ahorrado algo de dinero en Radio Mar, ¿no? Compramos Radio Central, porque estaba prohibido por ley de la época de Juan Velasco Alvarado que tenga pues más de una emisora, un propietario acá en Lima, y entonces tenían que venderla una, o Libertad o Central, y entonces vendieron Central, y es decir, la compramos con todas las facilidades del mundo, fuimos los primeros locutores en ser propietarios de una emisora, y ya no seguimos usando el Loan de Radio Central, que era muy bonito, dicho sea de paso, pero más pegaba Radio Moderna, Radio Papá, y entonces desde el 29 de abril del año 1977 cambió su denominación a Radio Moderna. Durante la conversación, el Lechucero recordó la época dorada de la AM. También explicó las diferencias entre la AM y la FM, detallando las razones que llevaron a la imposición de la frecuencia modulada como estándar en la radiodifusión. Por eso se llama AM, amplitud, la onda es amplia. La onda no es filuda, no va hacia la atmósfera, choca, regresa a la Tierra, vuelve a chocar en agua, vuelve a subir, vuelve a bajar y va avanzando, va avanzando. En cambio la FM es como una aguja, tiene calidad pero no tiene cobertura. En cambio la AM tiene cobertura. El costo es muy elevado, la amplitud modulada. Para tener una planta de amplitud modulada debes tener un terreno de 5 o 10 mil metros. En cambio una FM la sacas por el balcón de tu casa con en lugar de sacar la bandera, sacas tu antena ahí. La historia de la radio no se detiene en Radio Moderna. Otoya también habló sobre emisoras como Radio Santa Rosa, Radio Atalaya y Radio Libertad, destacando a los personajes que dejaron huella en cada una de ellas. Son emisoras religiosas que aparecen en el año 66, cuando el cardenal Landázuri, si mal no recuerdo, ¿no? Juan Landázuri Ríquez, pide pues una donación al Vaticano para poner una emisora, y entonces le dieron un transmisor muy bonito. Santa Rosa ahora su planta está por el Hospital de la Marina, Atalaya y 1160. Eran de un señor Pérez Funcuberta, la familia Pérez Funcuberta,
pero hubo un momento en que pasó a manos del señor Augusto Belmont Bar, padre de Ricardo, porque les daba publicidad y no le hacían la publicidad y después ya, bueno, no tuvieron cómo devolver el dinero y le vendieron la radio, le vendieron 1160 y Atalaya. Bueno, Radio Libertad es toda una historia llena de personajes muy, muy simpáticos, ¿no? Recordemos a Víctor Manuel Avendaño, ¿no? A José Eduardo Bancayán, a Guillermo Hernández. Radio Libertad era también de la familia Goicoechea, ¿no? Pero entonces incluso el Ronco Gámez también desfiló por ahí, pero lamentablemente llegó a manos de un señor Pollack, ¿no? Que fue congresista. Finalmente, el locutor recordó los comienzos de Radio Moderna, su auge y su situación actual. A través de anécdotas y experiencias, nos ofreció un panorama del impacto de esta emisora en el medio radiofónico. El mejor momento indudablemente fue cuando recién la iniciamos, porque era pues una novedad. Nosotros habíamos... el 77. Nosotros habíamos iniciado el 70 en Radio Mar un estilo informal, la locución que te trataba de tú al oyente. Antes era muy respetuosa, muy acartonada, muy protocolar. Ustedes rompen eso. Rompemos ese estilo. Y entonces, y salieron pues que el Sugar, que el Intocable, que el Hechucero. O sea, no era muy atractivo hacer un noticiero cuando estábamos en Radio Mar porque estábamos en pleno régimen de Velasco. Y entonces pasar una noticia pues sobando al gobierno no era atractivo. Y criticándolo te cerraron la radio. Y yo entré y entonces como tenía mis estudios de 6 de la tarde a 10 de la noche y en el día trabajaba para un laboratorio Remí, entonces cogí el turno de la noche y me puse pues el Hechucero. Yo mismo busqué, ¿no?, por trabajar de noche. ¿Qué año estamos hablando? El año 70. A lo largo de su carrera, Salvador Otoya ha sido testigo y protagonista de la evolución de la radio. Su testimonio nos recuerda la importancia de este medio en la construcción de nuestra identidad sonora y cultural. Desde los días de la AM hasta el presente de la FM, la voz del Hechucero sigue resonando en la historia de la radio.